El artículo 98 de la Constitución establece un severísimo régimen de incompatibilidades para los miembros del Gobierno en el artículo 98.3 y en el 98.4 remite la regulación de su estatuto a una ley que poco más puede decir que repetir las incompatibilidades severas que prevé la Constitución. En efecto, el artículo 14 de la Ley de Gobierno se limita a esto, a reproducir y concretar algunas de estas incompatibilidades. Básicamente, la Constitución asume que un miembro del Gobierno ha de dedicarse con carácter exclusivamente a su cargo, con carácter exclusivo a este cargo, lo que es normal, y excluye que pueda que pueda realizar ninguna otra actividad empresarial o profesional, y también prohíbe que pueda ejercer cualquier otra actividad pública distinta a aquella que le corresponde por su cargo. Solo ve la Constitución con buenos ojos el hecho de que los miembros del Gobierno puedan dedicarse a la función representativa derivada del mandato parlamentario, es decir, que sean diputados y senadores. En la práctica muchos lo son, o la mayoría de los ministros son diputados o son senadores. Realmente aquí existe en la práctica un problema de coordinación de las agendas políticas, de la agenda política intensa de un ministro con los órdenes del día de votación del Congreso de los Diputados y del Senado, que puede poner algún problema la mayoría parlamentaria, especialmente cuando esta no es holgada. Muchos países, de hecho, contemplan la figura de un parlamentario sustituto del ministro, exigen a los miembros del Gobierno que renuncien a su conducción de parlamentarios, eso sí permitiéndoles normalmente recuperar el escaño cuando cesan antes de su condición de miembros del Gobierno. En todo caso, son figuras de difícil encaje en nuestra Constitución. En la práctica se permite y es habitual esta compatibilidad. La concreción de estas incompatibilidades se lleva a cabo con un carácter un tanto más minucioso por la propia ley del Gobierno, cuando concreta, admite que dentro de las actividades privadas, lógicamente puede al menos administrar su patrimonio personal o familiar, un miembro del Gobierno, incluso realizar alguna actividad de producción científica o artística, y en relación con la actividad pública especifica que sí que pueden asumir tareas de representación del Estado, lógicamente en las visitas oficiales o de carácter institucional. Es habitual, por ejemplo, que acompañen a los miembros de la Casa Real, o incluso de representación del Estado ante organizaciones o organismos internacionales. Pensemos en la presencia absolutamente habitual e intensa de los miembros del Gobierno, de los ministros en los consejos de ministros europeos del ramo, el ECOFIN, el JAI, etc., o en otros organismos internacionales de Naciones Unidas o otros regionales. Sin embargo, a pesar de que era difícil, la ley sí que da un paso más allá de la Constitución o de lo que establecía la Constitución, de lo que esbozaba la Constitución, y configura un régimen todavía más estricto de incompatibilidades. Lo hace en una ley del año 2006 con la técnica del conflicto de interés. Lejos de reproducir o lejos de limitarse a reproducir el elenco de incompatibilidades contenido en la Constitución o el que llamaba la Constitución, esta ley lo que se preocupa es de prevenir que pueda producirse cualquier situación que comprometa la objetividad, la independencia, la imparcialidad del miembro del Gobierno y más, porque también se aplica a los altos cargos, a los órganos directivos de la Administración, hasta el punto de que este régimen de incompatibilidades se prolonga en el tiempo, incluso después de que el miembro del Gobierno ha cesado. Por ejemplo, tienen prohibido desempeñar cualquier actividad profesional, privada, empresarial en sociedades mercantiles, en la empresa privada, para entendernos, que desarrolle su actuación en ese ámbito sobre el que anteriormente les había correspondido decidir por razón de su cargo. Vemos que, por tanto, es un régimen de incompatibilidades bastante severo. Pensemos en que prácticamente un ministro de Economía o de Industria o de Justicia tienen absolutamente prohibido el ejercicio de una actividad profesional. Es por eso también que, como garantía de este régimen severísimo de incompatibilidades, se prevé una indemnización para los ministros y secretarios de Estado que garantizan precisamente que este régimen de incompatibilidades que no se va a conculcar y que se va a conseguir prevenir el conflicto de interés
en el momento de ejercicio del cargo.